Y en un extremo de conservadurismo se ha convertido un partido creado por Juan Bosch, un humanista, liberal, patriota de verdad, nacionalista de verdad. En estos días se ha publicado una carta. Más adelante voy a dar a conocer un par de documentos. Pero esta carta ya ha sido publicada recientemente. Es una carta que Juan Bosch les escribió el 14 de junio de 1943 en La Habana a sus amigos Emilio Rodríguez de Morici, Héctor Inchaustegui y Ramón Marrero Aristi. Los tres habían ido a La Habana y lo habían visitado. Y en la conversación parece que ellos le expresaron que nuestro país tenía el problema de los haitianos y parece que se refirieron en términos parecidos a algunos que se usan hoy día. Y él les hace una carta para que se lleven su reacción escrita y se la entrega. Una carta a los tres, expresando su profunda pena y su profundo sufrimiento de oírles a ellos esas opiniones. Y les dice, entre otras cosas, lo siguiente: la dictadura ha llegado a conformar una base ideológica que ya parece natural en el aire dominicano y que costará enormemente vencer, si es que puede vencerse alguna vez. Hablo de una transformación de la mentalidad nacional que es en realidad incompatible con aquellos principios de convivencia humana en los cuales los hombres y los pueblos han creído con firme fe durante las épocas mejores del mundo, por los que los guías del género humano han padecido y muerto, han sufrido y se han sacrificado. Me refiero a la actitud mental y moral de ustedes y por tanto de la mejor parte de mi pueblo frente a un caso que a todos nos toca, el haitiano. Los he oído a ustedes expresarse, especialmente a Emilio y Marrero, casi con odio hacia los haitianos, y me he preguntado cómo es posible amar al propio pueblo y despreciar al ajeno. ¿Cómo es posible querer a los hijos de uno al tiempo que se odia a los hijos del vecino, así, solo porque son hijos de otros? Sigue diciendo Juan Bosch en aquella carta. Creo que ustedes no han meditado sobre el derecho de un ser humano, sea haitiano o chino, a vivir con aquel mínimo de bienestar indispensable para que la vida no sea una carga insoportable. Que ustedes consideran a los haitianos punto menos que animales, porque a los cerdos, a las vacas, a los perros, no les negarían ustedes el derecho de vivir. Pero creo también, y espero no equivocarme, que ustedes sufren una confusión, que ustedes han dejado que el juicio les haya sido desviado por aquellos que en Haití y en la República Dominicana utilizan a ambos pueblos para sus ventajas personales, que es lo que hemos estado diciendo todos estos días. Porque eso es lo que ocurre, amigos míos. Y entonces él pasa a explicarle. Dice, el pueblo haitiano es un poco más pobre y debido a esas circunstancias, luchando con el hambre, que es algo más serio de lo que puede imaginarse quien no la haya padecido en sí, en sus hijos y en sus antepasados, procura burlar la vigilancia dominicana y cruza la frontera. Si el caso fuera al revés, sería el dominicano el que emigraría ilegalmente a Haití. En la época en que Juan Bosch escribió esa carta, los dominicanos no se iban para ninguna parte. Hoy sí se van y arriesgan la vida para irse. Y a mí me ha dolido mucho cuando he ido a Aguadilla en Puerto Rico y he visto los letreros con pinturas rojas fuera dominicanos. Me ha dolido mucho. Somos un país de muchos inmigrantes y de muchos emigrantes. Dice Bosch en su carta: ahora bien, así como el estado de ambos pueblos se relaciona porque los dos padecen, así también se relacionan aquellos que en Santo Domingo, igual que en Haití, explotan al pueblo, acumulan millones, privan a los demás del derecho de hablar para que no denuncien sus tropelías, del derecho de asociarse políticamente para que no combatan sus privilegios, del derecho de ser dignos para que no echen por el suelo sus monumentos de indignidad. No hay diferencia fundamental entre los dominicanos y los haitianos de la masa,
No hay diferencia fundamental entre los dominicanos y los haitianos de la clase dominante. Pero así como en los hombros del pueblo, en ambos países hay un interés común, el de lograr sus libertades para tener acceso al bienestar que todo hijo de mujer merece y necesita. En las clases dominantes de Haití y de Santo Domingo hay choques de intereses, porque ambas quieren para sí la mayor riqueza. Los pueblos están igualmente sometidos. Las clases dominantes son competidoras. Y agrega, Trujillo y todo lo que él representa como minoría explotadora desean la riqueza de la isla para sí. Lescott, el presidente haitiano de entonces, y todo lo que él representa como minoría explotadora también. Entonces, unos y otros, mejor dicho, utilizan a sus pueblos respectivos para que les sirvan de tropa de choque. Esta tropa que batalla para que el vencedor acreciente su poder. Engañan ambos a los pueblos con el espejismo de un nacionalismo intransigente que no es amor a la propia tierra, sino odio a la extraña y sobre todo apetencia del poder total. No hay que confundir a Trujillo con la República Dominicana ni a Lescott con Haití. Ustedes mismos lo afirman cuando dicen que Lescott subió al poder ayudado por Trujillo y ahora lo combate. También Trujillo llevó al poder a Lescott y ahora lo ataca. Es que ambos tienen intereses opuestos, como opuestos son los de cada uno de sus pueblos respectivos y los del género humano. Termina expresando la siguiente esperanza. El porvenir ha de vernos un día abrazados en medio de un mundo libre de opresores y de prejuicios, un mundo en que quepan los haitianos y los dominicanos y en el que todos los que tenemos el deber de ser mejores estaremos luchando juntos contra la miseria y la ignorancia de todos los hombres de la tierra. Mándenme como hermano y ténganme por tal. Juan Bosch. Bueno, hoy no solo el PLD fundado por Bosch está en un extremo conservadurista, lo está también el PLD de Peña Gómez. El PRD. El PRD de Peña Gómez, a quien le hubieran quitado su cédula hoy. Pura y simplemente. Ahora, tengo aquí este documento que voy a leer para que ustedes vean que los más antihaitianos son los mismos que los contratan, los mismos que los traen. Y para que ustedes vean que el argumento de un tránsito de 80 años no es original ni del Tribunal Constitucional de hoy ni del gobierno de hoy. Es una idea de Joaquín Balaguer. Ni de la Suprema. Ni de la Suprema. Es una idea de Joaquín Balaguer expresada en documentos oficiales que no se llegó a implementar. Ahora sus alumnos han ido un poquito más lejos, pero la idea es de él. Papel timbrado de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Ahí lo tenemos en el... Todo por la patria, marzo 2 de 1976, año de Duarte. Oigan esto, año de Duarte. Al excelentísimo señor presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, su despacho, del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, esto lo firma Juan René Bochán Javier, mayor general del Ejército. Asunto: remisión de documentos de identificación expedidos a braceros haitianos. Referidos respetuosamente para el elevado conocimiento de vuestra excelencia. Y señala: con igual respeto informo a vuestra excelencia que en fecha 12/2/76 se llevó a cabo una reunión de autoridades en la Jefatura de Estado Mayor del Ejército Nacional. Oiga, ¿dónde se reunían? De acuerdo con la Dirección General de la... en la cual se acordó que en la Junta Central Electoral, de acuerdo con la Dirección General de la Cédula de Identificación Personal y la Dirección General de Migración, prepare un proyecto de ley en el cual se declaren como extranjeros en tránsito a las personas oriundas de otros países que mediante contratos colectivos de trabajo son traídas al país mientras dure la vigencia de dichos contratos, lo que modificaría sustancialmente las leyes de cédula y migración en este aspecto, evitando así
la expedición de documentos de permanencia en el país a personas que solamente vienen a cumplir con un contrato de trabajo temporero, el cual una vez finalizado deben retornar a su país de origen. Firma Juan René Bochán Javier, Mayor General del Ejército Nacional. Queda claro. Ok. Queda claro que, primero... ¿De quién es la idea? De que la idea viene generándose desde hace mucho tiempo. Este documento es del año 1976, febrero del 76, donde se insta a crear un proyecto de ley que permita modificar lo que la ley y la Constitución establecen, que no es declarar en tránsito a una persona que tiene un contrato legal con el Estado Dominicano. Ese proyecto de ley del que se habla ahí... Dice claramente que es una nueva ley para crear... contrariar leyes anteriores. Lo que significa que, ya que esa ley no existe, porque no existe esa ley, que sería una modificación incluso a la Constitución en la medida en que se declararan en tránsito a estas personas y por tanto sus hijos serían declarados como no dominicanos. Entonces, este documento lo que deja en evidencia es no solamente que esas ideas son existen desde hace un buen tiempo, sino que lo que el Tribunal Constitucional falló en este momento es totalmente inconstitucional y es ilegal. Pero fíjate... Porque no existe el tránsito para esta gente. Es importante esto, porque la idea de esto que se acaba de hacer ahora es del gobierno de Balaguer. Pero por eso leí las opiniones de Juan Bosch sobre el tema, para mostrar cuánto se han alejado de su maestro y se han acercado a Balaguer. Balaguer terminó robándole sus discípulos, tanto a Juan Bosch como a Peña Gómez. Hoy todos son la misma cosa y tienen el mismo conservadurismo y las mismas posiciones y las mismas injusticias. Pero vamos a ver quiénes son los que han llenado el país de haitianos. Porque se plantea, y eso se dijo en la manifestación que hicieron anteayer, que los pobres de la República Dominicana son víctimas de los pobres de Haití porque vienen y les quitan su trabajo. Como si los trabajos estuvieran puestos ahí y ellos vienen y a codazos, a patadas y a trompadas nos los quitan. No, los trabajos los dan los empresarios. Entonces, nadie ha querido, ningún gobierno, enfrentar el problema en su raíz. ¿Quiénes dan los trabajos? ¿Y por qué no se persigue a los que buscan esa mano de obra barata justamente en desmedro de los trabajadores dominicanos? No, es más fácil culpar a esos trabajadores que igual que los dominicanos se van a otro sitio, vienen a buscar oportunidades que en su país no tienen. Ahora bien, vamos a ver quiénes han llenado de haitianos a la República Dominicana, porque es verdad que son muchos. Y es verdad que es una inmigración masiva y que nuestra economía no puede aguantar. La economía de ciertos ricos sí la sobrelleva bien. El problema para ellos sería que le saquen a los haitianos de aquí, porque entonces tendrían que contratar dominicanos que saben reclamar sus derechos laborales y que como no los pueden deportar, les tienen que pagar y los tienen que poner en la seguridad social y darle todas sus prestaciones, porque ese es el kit del asunto. Ahora bien, el éxodo de haitianos comenzó con la intervención militar norteamericana en Haití en 1915 y aquí en 1916. ¿Por qué? Porque después de la guerra civil norteamericana que afectó los ingenios azucareros del sur de los Estados Unidos, ellos buscaron otros países donde establecerse. Entonces, con la intervención de Estados Unidos en Haití y en la República Dominicana, entonces vinieron empresas azucareras norteamericanas, establecieron ingenios aquí. De repente, se creó algo que no había existido nunca aquí. Unas industrias que usaban mano de obra barata, pero masivamente, masiva. Barata, pero para lo que había aquí no era barata. Y sobre todo para lo que había en Haití. Y comenzaron entonces a venir haitianos. Pero cuando se incrementa el éxodo de braceros haitianos aquí, en los gobiernos de Trujillo y de Balaguer,